Hoy vamos a seguir formulando hidruros metálicos. Recordemos la teoría. Un hidruro metálico es un compuesto binario formado por dos elementos y uno de ellos es el hidrógeno y el otro es un metal. El número de oxidación del hidrógeno es siempre -1 y el del metal va a ser positivo. Esto lo podemos ver con la tabla de las electronegatividades. Bien, tenemos el hidrógeno y todos los metales, que vemos que todos los metales están más hacia la izquierda que el hidrógeno. Así que el hidrógeno va a ser más electronegativo que cualquier metal. Para formular tendremos en cuenta que, como en cualquier compuesto binario, el elemento menos electronegativo se coloca a la izquierda y el más electronegativo se coloca a la derecha. Como ya hemos visto, el hidrógeno es más electronegativo que cualquier metal, así que siempre va a ir a la derecha. Luego, se intercambian los números de oxidación como subíndices, prescindiendo del signo. Vamos a verlo con un ejemplo. Combinamos cobre e hidrógeno, así obtenemos un hidruro metálico. En este caso, el cobre está actuando con número de oxidación +2, y el hidrógeno, como es un hidruro metálico, va a actuar con valencia -1. Prescindimos del signo, significa que nos quedaría 2 y 1, y cruzamos estos números. Así que el subíndice del cobre va a ser 1, que ya nos indica, y el del hidrógeno va a ser 2. En definitiva, el subíndice del metal siempre va a ser 1, y el del hidrógeno va a coincidir con la valencia del metal. Tenemos dos formas para nombrar a los hidruros metálicos. Una es con prefijos multiplicadores, que es la nomenclatura sistemática, y otra es con el número de oxidación, que es la nomenclatura Stock. La nomenclatura sistemática sigue esta estructura. El prefijo, que puede ser mono, di, tri, tetra, más hidruro de, más el nombre del metal. Este prefijo nos va a indicar el número de hidrógenos que tenemos en el compuesto, es decir, su subíndice. El prefijo mono solo se utiliza en caso de duda. Bueno, primero vamos a ver un ejemplo. AuH3 nos quedaría como trihidruro de oro. Tri nos indica que hay 3 hidrógenos. Y ahora la excepción. Prefijo mono solo se utiliza en caso de duda. Esto significa que si tenemos un elemento que solo tiene una valencia y además esa valencia es +1, pues ya no tenemos que indicar el prefijo mono. Y ahora pasamos al stock, que tiene la siguiente estructura. Hidruro de, más el nombre del metal. Y luego entre paréntesis tenemos que indicar en números romanos el número de oxidación del metal, que coincide con el subíndice del hidrógeno. Así que el compuesto anterior, AuH3, nos quedaría como hidruro de oro 3. ¿Qué excepción hay? Si el estado de oxidación se sobreentiende, no es necesario especificarlo entre paréntesis. Esto significa que si tenemos un elemento que solo tiene una valencia, da igual que sea 1, 2, 3, 4, si solo tiene una valencia ya no hay que indicar el número de oxidación, porque sabemos que va a estar actuando con ese número. Pues pasamos a los ejercicios. Escribe la fórmula de los siguientes hidruros. Bueno, estos hidruros están nombrados con la nomenclatura Stock. Hidruro de aluminio. No se indica el número de oxidación porque si nos vamos al aluminio vemos que solo tiene número de oxidación +3, así que ya se sobreentiende. Colocamos primero el metal, Al, luego el hidrógeno. ¿Y qué subíndice le ponemos al hidrógeno? La valencia del metal, que es 3. Nos quedaría AlH3. Luego, hidruro de oro 3. El metal, Au, el hidrógeno, H, y el subíndice 3. Hidruro de manganeso 2. Manganeso es Mn, el hidrógeno es H y el subíndice 2. Hidruro de potasio nos quedaría como KH. Ya no indicamos el número de oxidación porque el potasio solo tiene una valencia y el hidrógeno no tiene subíndice porque es 1. Hidruro de cobre 1, CuH. Hidruro de cobalto 2, CO, H2. Hidruro de mercurio 1, HgH.
Hidruro de magnesio, MgH2. Sabemos que el subíndice del hidrógeno es 2 porque la valencia del magnesio es más 2. Hidruro de calcio, CaH2. E hidruro de hierro 3 va a ser FeH3. Aquí vemos la solución y seguimos. Escribe el nombre según la nomenclatura stock de los siguientes hidruros. MnH3. Empezamos como siempre con hidruro de. Hidruro de. Mn es manganeso. Y entre paréntesis tenemos que indicar el número de oxidación, que es 3. Esto nos lo dice el subíndice del hidrógeno y lo indicamos porque vemos que el manganeso tiene varias valencias. Luego, HgH, hidruro de. El metal, que es mercurio, y el mercurio tiene varias valencias, así que indicamos 1. FeH3, hidruro de hierro 3. CaH2, hidruro de calcio. Ya no escribimos los números romanos porque el calcio solo tiene una valencia, entonces ya se sobreentiende. NaH, hidruro de sodio. Pasa lo mismo, no hay que escribir los números romanos. AuH3 sería hidruro de oro 3. AgH, hidruro de plata, hidruro de plata. Luego CuH2, hidruro de cobre 2. COH2, hidruro de cobalto 2. Y CrH3, hidruro de cromo 3. Solución. Y pasamos al último. Ahora hay que nombrar los siguientes compuestos de las dos formas, de forma sistemática y stock. ¿Cómo nos quedaría el primero? En sistemática sería trihidruro de oro. Y en stock, hidruro de oro 3. KH, nos quedaría hidruro de potasio. Y esto para las dos nomenclaturas, porque el potasio solo tiene una valencia, entonces ya en stock no tenemos que indicarla. Pero es que además esa valencia es 1, así que tampoco se indica en sistemática con el prefijo mono. Nos queda hidruro de potasio. Luego CaH2. En sistemática sería dihidruro de calcio, pero en stock simplemente hidruro de calcio. El calcio solo tiene una valencia, que es más 2, entonces en stock ya no se indica. Pero en sistemática sí que tenemos que poner el prefijo di, porque la excepción solo era para valencia más 1. MgH2 quedaría dihidruro de magnesio o hidruro de magnesio. Luego AlH3, trihidruro de aluminio. Y en stock, hidruro de aluminio. Y la última, COH3, en sistemática, trihidruro de cobalto. Y en stock, hidruro de cobalto 3.
Y aquí tenemos la solución.